Bueno, a continuación yo les voy a presentar la biografía de León Battista Alberti. A continuación veremos datos bibliográficos, su rol como arquitecto, como escritor y diversas obras en las que él enmarcó. Entre sus datos bibliográficos fue que nació el 14 de febrero de 1404. Proviene de una familia de comerciantes y banqueros, por lo cual recibió una esmerada formación en la escuela de Barcia, Padua y en la Universidad de Bolonia. Estudió griego, matemáticas, ciencias físicas, filosofía, música, pintura y escultura. Em, Luego de como sus obras más emblemáticas en el aspecto ya profesional, sus actividades diríamos, fueron pintor, fue teólogo, teórico, arquitecto, entre sus más, fue escritor. Tras la muerte de su padre comienza la carrera eclesiástica, eh, tras sufrir problemas de tipo económico debido a diferencias con su familia. Comienza a trabajar como arquitecto en 1430. Eh, en 1432 se traslada a Roma. Ahí es donde es nombrado secretario del Papa Cuarto y aprovecha la estancia para estudiar los monumentos de la antigüedad clásica. Murió en Roma el 20 de abril de 1472. Su rol de arquitecto. En 1434 se incorpora a la corte papal establecida en Florencia. Obras como el Palacio de Rusalei y el Templete del Santo Sepulcro son sus obras más renombradas. La arquitectura para él no era solo un oficio, sino era un sistema ordenador y un instrumento de función social. Sus diseños giraban en torno al humano, con necesidades del hombre como su máxima preocupación. Según Alberti, la arquitectura en un principio fue la búsqueda de la necesidad humana por protegerse y permanecer seguros dentro de un lugar. Pero con el paso de los años estos fueron modificándose y los lugares se hicieron modificaciones. Fueron hechas muros, puertas y ventanas en los mismos. Em, Sus principios también se basan en la geometría y en el equilibrio. La fachada de la iglesia de Santa Novelia es un encargo de parte de la familia de Rucellai en 1456. Proyecta la finalización de la fachada. Se considera su mayor logro arquitectónico. Alberti trabajó bajo una base ya existente y, y su fachada clásica es un rectángulo y en la parte superior unos contrafuertes en formas de volutas. La fachada cuenta con dos volutas, las dos volutas, un rosetón em, que es propio del estilo gótico, fue utilizado por Alberti en la fachada como una parte como recordatorio del estilo gótico. Una de las cosas más espectaculares en cuanto a esta obra es la espléndida explicación que da proporción geométrica que se buscaba del Renacimiento, y por ende las arquitecturas posteriores tienden a tener esta misma simetría. Em, El Palacio de Rusalei en Florencia es su primer encargo arquitectónico importante en Florencia. El edificio se estructura en torno a un patio central porticado. Destacan sus ventanas típicas eh, de la arquitectura de Alberti, diseñada en tres pisos separados por sendos entablamentos que generan una serie de franjas horizontales. Esto se daba para evitar la excesiva monotomía de los pisos, por lo cual se superponen diferentes tipos de clases. En las clases, en la planta, en la parte de abajo, en la de orden dórico, estaban la planta de servicios, los almacenes,
la cocina y los carruajes. En la parte noble estaban los salones y habitaciones del príncipe y era del orden jónico. En la parte superior estaba el orden corintio y estaba el resto de habitaciones, planta servil y de artistas. Una de las cosas que llaman la atención en estos tipos de arquitectura es que la perspectiva era una de lo que se enmarcaba en las obras de Alberti, que nosotros podíamos ver desde cualquier perspectiva toda la arquitectura, todo el edificio. Su rol en la literatura. Se dedicó a la literatura desde muy joven. Sus primeros estudios fueron las letras, primero en Venecia y luego en Padua. Escribió una comedia autobiografiada en latín, la Philodeus Fabula. En 1433 empieza a redactar 4 libros en lengua vulgar, los libros de la familia que están considerados como su obra maestra, y que finaliza en 1441. Desarrolló también 10 libros como Vitrurio en el tratado de tratar de mejorar este tratado. Alberti en sí trató de cambiar el concepto de la arquitectura implementado por escritos de Vitrurio, reformuló estos conceptos. Sus roles diversos están enmarcados en 1421, fue ordenado sacerdote y comenzó una carrera eclesiástica. A lo largo de su de su trayecto en la carrera eclesiástica fue secretario de 6 papas. En 1451 fue secretario del Patriarcado de grado. En 1432 abreviador político. En 1472 se lo nombra eh, como arquitecto para la remodelación de la basílica, la que hoy está en Italia. Esto sería en cuanto a mi exposición de Luis Alberti. La arquitectura renacentista data del siglo XV y XVI. Estilísticamente, la arquitectura renacentista siguió la arquitectura gótica y fue sucedida por la arquitectura barroca. Se desarrolló primero en Florencia por Filippo Brunelleschi como uno de sus innovadores. Luego de esto, el estilo fue llevado a otros países como Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia y otras partes de Europa. Esta arquitectura surge en Italia buscando romper con el estilo previo, el gótico, y toma como modelo el arte clásico greco-romano, dos conceptos claves del pensamiento de esta época. Influyen en el movimiento el clasicismo y el humanismo. A través del clasicismo, los hombres del Renacimiento miraban hacia el mundo greco-romano como modelo para su sociedad contemporánea, persiguiendo sus ideales de belleza y perfección y tratando de concretar el humanismo. Atrás se deja el teocentrismo medieval para entrar en el antropocentrismo. Las características. El elemento sustentable por excelencia es el muro. La columna siempre soporta arcos de medio punto. Los elementos sustentables se utilizan las bóvedas de arista o de cañón. Entre las características son la búsqueda del ideal clásico, intentan concretar conceptos básicos como la belleza y la perfección. En esto buscaban la perfección técnica basándose en cálculos matemáticos y geométricos para obtener la máxima armonía y proporción. Por esto se incorporaba la perspectiva como un instrumento del proyecto arquitectónico y que buscaban desde el interior se pueda tener una visión total del edificio sin importar el punto de vista del observador. Los edificios más representativos son la Catedral de María de Fiore y la Cúpula de San Pedro de Roma.